Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y esa es la esperanza del creyente, esa es nuestra esperanza. Ese es, Eso es lo que nos mantiene en pie. Eso es lo que nos da aliento, ¿no? Que Él está con nosotros. Dios está con nosotros. La semana pasada hablamos sobre la iglesia, sobre cómo fue los primeros cristianos, en qué perseveraban, ¿se acuerdan? Sabíamos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, perseveraban en estar en la comunión unos con otros, perseveraban en la partición del pan, se reunían en las casas y, y lo que, y lo que más se caracterizaba era que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces eran guiados y Dios añadía cada día los que iban a ser salvos. Entonces les decía que es algo que tenemos que nosotros tener como meta, como dirección. Es a donde tenemos que ir, porque esa es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia por la que vendrá Cristo. No, ahorita hay muchas congregaciones, hay muchos tipos de congregaciones, de filosofías, de ideas, pero yo creo que esa iglesia bíblica, esa iglesia que estableció nuestro Señor Jesús, ese es el modelo a seguir, es el que debemos de seguir. ¿Verdad que sí? Y hoy quisiera adentrar un poquito más, que es referente a eso, a la iglesia. ¿Qué es lo que hace que cambie, que nazca una nueva persona? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vea cómo es un parteaguas, es un antes. Aquí todo lo pasado ya pasó, ya has sido perdonado. Y aquí todas son cosas nuevas. Empieza una nueva vida. Por eso habla de nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hoy vamos a reflexionar sobre ese punto. Hemos hablado de qué es estar en Cristo, qué es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo hemos visto a la luz de la palabra es estar haciendo su voluntad, estar siguiendo sus pisadas, estar haciendo lo que Él nos dice en su palabra. Vamos, en el trayecto tal vez fallemos, tal vez nos equivoquemos, porque estamos de este lado todavía, en nuestro ser todavía hay una parte carnal, una parte que nos incita, nos lleva al pecado, pero tenemos que, nuestra parte espiritual tiene que dominar, tiene que ganar.
Entonces, permanecer en Cristo también tiene sus luchas, tiene sus debilidades, sus momentos de fragilidad, porque somos frágiles, pero el punto es que es seguir sus pisadas, así como Él, cada madrugada, cada tiempo, cada vez que Él podía, se alejaba y oraba al Padre para estar conectados con el Padre, para Él estar conectado con el Padre. Así nosotros también tenemos que vivir en esa oración sin cesar. Orar sin cesar significa, no es estar todo el día, estar orando, sino que estar en esa conexión. Ok, viene esta situación, voy ahí a un lugar ahí, a mi cuarto, voy ahí en el baño, voy ahí donde esté, donde voy manejando, donde ando. Estoy conectado con el Padre. Estoy orando, pidiéndole al Señor, ayúdame. Estar cocinando, ahí estás cocinando, ahí estás orándole al Padre. Señor, gracias por estos alimentos. Gracias, te pido que sean de mucha bendición para mi familia, para todos mis seres queridos. Y así estamos en esa conexión con el Padre. ¿Amén? Entonces, les decía ahorita que sí, ¿qué es lo que hace el cambio? ¿Qué es lo que hace que una persona vuelva a nacer? Ahí en el Evangelio de Juan hay un hombre que se llama Nicodemo, que fue a preguntar, fue a ver qué, a indagar, fue con Jesús de noche y él llega y Jesús le dice, de modo que de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Entonces él no entendía cómo es eso, cómo un hombre viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a salir. Entonces nuestro Señor Jesús les dice, no. Lo que es la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Estoy hablando espiritualmente. Entonces, ahí nos dice que el nuevo nacimiento es algo espiritual. ¿Ustedes creen que una persona que que es esclava de un vicio, por ejemplo, ustedes creen que esa persona no sabe que está mal ahí en ese lugar? ¿Verdad que usted sí se da cuenta? Un borracho sabe que está haciendo mal y no quiere ser borracho. Un drogadicto igual. Un ratero igual. Un ratero sabe que no está haciendo lo correcto, porque la misma sociedad se lo dice. Un delincuente, quien sea, sabe que no está bien, pero está esclavizado. Está esclavizado, o sea, no puede salir por sus propias fuerzas, no puede salir de esa situación. Está muy difícil. En sus propias fuerzas no puede. No puede. No puede y se siente culpable y se siente perdido, se siente que pues ya no hay nada que perder, o sea, ya de todas maneras ya estoy mal y más siguen en esa dirección. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos aparta de Dios, nos hace escondernos de Dios, nos hace avergonzarnos y nos hace tratar de andar en las tinieblas. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Entonces una persona en esas condiciones
por la gracia, escúcheme bien, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios lo quiere salvar, llega el Evangelio a esa persona, llega una palabra, una nueva, una buena nueva, unas buenas noticias. Y le dice, ¿sabes qué? No importa. ¿Sabes qué? No hay problema. ¿Sabes qué? Sí se puede. Sí puedes ser salvo. Sí puedes salir de ahí. No es por ti, no es por tus fuerzas, no es por lo que hayas hecho. Es por lo que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo. Él ya pagó el precio, Él ya murió para que tú pudieras salir de esa esclavitud del pecado. Entonces, eso es cuando se capta, todo ese acto lleno del Espíritu Santo, porque eso es un acto de Dios, es por la gracia de Dios. No es que se va a repetir y se va a repetir y ya se dice así y ya va a ser salvo, no. Debemos de entender que es por la gracia de Dios, es cuando Dios quiere, cuando Él tiene la mirada puesta en aquella persona que anda ahí perdida, que anda muerta en sus delitos y pecados, como todos nosotros en su momento anduvimos. Entonces, pero por la gracia de Dios llega el mensaje y el Espíritu de Dios entra en aquella persona. Entra en aquella persona y aquella persona es que vuelve a nacer. Entiende y acepta, reconoce que ha sido pecador, reconoce que es cierto, que estaba muerto en el pecado, muerto en esa vida que era un camino de muerte. Entonces hay una esperanza. Hay una esperanza que Jesús es el que nos las da. Es el único, no hay nadie más en quien podamos ser salvos, más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice ahí en Hechos 4:15 creo, ahí en el libro de Hechos, dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, más que en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquella persona cuando entiende eso, como les vuelvo a decir, el Espíritu de Dios lo revela, entonces hay una nueva vida, hay una oportunidad y dice, sí puedo salir adelante, ya no necesito, ya no tengo por qué seguir mendigando en las calles, sí puedo, hay alguien que me ama, no estoy perdido. Y eso empieza en su corazón, hay una revolución, hay un cambio de mentalidad, de ver las cosas, y se empiezan a ver las cosas con esperanza. Y se empieza a una nueva vida. Ahí es como empieza una nueva vida. Y no es porque tenga que hacerla, no es por legalismo, porque ahí en la iglesia dicen que así tiene que ser, no es porque ahí me dijeron que no podía hacer esto y esto otro que era pecado, no, sino porque ya Dios está dentro de él, ya el Espíritu de Dios ya mora en aquella persona, y eso es lo que hace que él o ella vuelva a nacer y empieza una nueva vida. Empieza y se siente livianito, nos sentimos como que todo lo podemos. Yo sentía que parece que acabo de nacer, parece que acabamos de nacer y vemos todas las posibilidades, así como David, como el rey David, que estaba frente a todos aquellos escuadrones de soldados y frente a aquel filisteo de Goliat, y no le importaba nada, no le importaba porque él estaba lleno de Dios. Entonces, esa es la sensación, así que se siente cuando hay un nuevo nacimiento.
Es un nuevo, es un primer amor, es un enamoramiento con el Señor. Se le da la espalda totalmente al pecado y aquel que robaba ya no roba, paz, sino que trabaja para ayudar a su hermano que esté en necesidad. Así dice la palabra de Dios. Aquel que mentía ya no miente más, sino que hace lo que la palabra de Dios dice. Pero no es por legalismo, por religión, porque así tiene que ser, así me dijeron los hermanos, que así. No, es porque el Espíritu de Dios es el que le muestra, porque ya entendió la verdad. Antes estaba en la mentira. Antes él creía las mentiras del diablo. Antes él estaba viviendo una mentira de que el que no tranza no avanza, que el que no roba pues no se va a hacer rico, que miles de mentiras, ya saben cómo es en el mundo, tantas mentiras que nos lleva a la destrucción, nos lleva al camino de muerte, porque ese es el plan del enemigo. Él vino para matar, para robar y para destruir. Y empieza a matar, empieza a robar la dignidad, empieza a robar la paz en el matrimonio, y a robar la armonía entre la familia, con la idea de destruir la familia. Y destruye la dignidad. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundante. Gloria a Dios. Entonces, cuando aquella persona que estaba ahí ya acostumbrada a pecar, ya practicaba el pecado, ya estaba viviendo esa vida de pecado. Cuando esa persona estaba esclavizada en el pecado y no podía salir, esa persona, hombre o mujer, estaba con su dignidad por los suelos. Yo no puedo resistirme. Yo cuando menos pienso, yo ya estoy haciéndolo, aunque no quiera, yo ya estoy haciendo lo malo, porque el enemigo me truena los dedos, órale, haz esto, cuando menos pienso ya lo estoy haciendo, porque no hay poder, no se puede salir sin Cristo, sin Dios, no podemos salir adelante. Entonces, pero cuando por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, Él nos habla, Él nos manda a un hermano, a una hermana, o de alguna manera nos llega el Evangelio, nos llega la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos da otra vez dignidad. Y vuelve la dignidad a nosotros. Vuelve la dignidad, ya no somos cualquiera, ya no somos aquellos que no podemos, sino que ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, ya somos escogidos de Dios, ya somos pueblo de Dios. Entonces eso nos levanta y vemos a aquella persona que andaba tirada ahí en los suelos, que andaba ahí rodando, lo vemos bien vestido, lo vemos formal, lo vemos trabajando y vemos la gloria de Dios. Porque ya hay dignidad, ya el Espíritu de Dios ya mora en ellos. Bendito sea Dios. Ese es el nuevo nacimiento, ese es el nuevo, ese es lo que produce el Evangelio en el ser humano. Y es en la forma como nuestro Señor nos salva, nos saca, nos redime, nos saca de ese hoyo cenagoso, dice la palabra de Dios, de esa profundidad ahí donde no podíamos salir, de ese reino de las tinieblas, así como dice ahí Colosenses, dice, pero por él por su gran amor,
nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, antes éramos reinados por las tinieblas. Cuando menos pensábamos, estábamos haciéndolo mal. Pero nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ahora ya no practicamos el pecado, ahora practicamos la verdad. Ahora andamos en la verdad. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Miren lo que dice ahí en el libro de los Hechos. Hechos 2, del 32. Hechos 2:32. Acababa de pasar lo de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Había venido sobre ellos el Espíritu Santo y entonces estaban ahí todos confundidos, no sabían qué habían pasado porque los oían hablar en otras lenguas y todos glorificaban a Dios. Entonces Pedro empieza a poner las cosas en claro, a decirle lo que había pasado. Y les dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vean el mensaje que les estaba dando. Él les estaba diciendo a ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes creían que no valía nada, a ese que ustedes escupieron, a ese que ustedes hablaron mal, ese dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces la respuesta de ellos es: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean lo que estamos leyendo. Estamos leyendo el nuevo nacimiento. Estamos leyendo lo que produce el nuevo nacimiento. Hay ahorita muchos tipos de formas de llegar a una persona. Hay muchos tipos de maneras para hablarle de Dios a una persona. La idea es sí que sean salvas, o sea, se supone que esa es la idea, de que se salven, de que sean salvas, de que no sigan en esa vida. Pero hay muchas personas que llegan y les dicen: ¿sabes qué? Dios te va a ayudar, Dios te va a dar, te va a bendecir de gran manera, te va a dar un buen puesto, Dios te va a poner en los mejores lugares, te va a dar mucho dinero, Dios te va a sacar de la pobreza, ya no te va a ir mal, todo va a estar de color de rosa. Hay gente que así lo dicen. Entonces la gente pues empieza: no, pues claro, sí me conviene, vamos.
Vamos. Y Dios te acepta así como estás, así como eres, no necesitas cambiar. Bueno, pues vamos. Pero desgraciadamente eso nos salva. Eso nos salva. Aquí estábamos viendo ahorita que la manera de que ellos entendieron. Ellos entendieron. Pedro lo que les hizo, les puso las cartas en la mesa. Sobre la mesa les dice, ¿sabes qué? A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, la han regado, pecaron bien gacho, se equivocaron bien gacho. Ni mucho, con mucho. Entonces, ellos lo que sintieron, no sintieron bonito. No sintieron bonito, o sea, no se les aplaudió y no le dijeron, no, no pasó nada y ustedes sigan. No, se les dice la realidad, la verdad. Entonces, solamente así puede haber un nuevo nacimiento. Se tiene que reconocer para poder salir del pecado, para poder salir de un sistema de vida, una forma de vivir, se tiene que reconocer. Se tiene que reconocer y es lo que hace el Evangelio, esto que estamos leyendo, la palabra de Dios, como dice, es eso. Se muestra, se confronta con la verdad. No. Aquí lo que pasó es que ustedes lo mataron. Aquí lo que pasó es que ustedes mataron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes crucificaron a uno que el Señor, Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces ellos al ver eso, lo que hicieron es entristecerse, es ponerse en un punto donde a la torre, pues no tengo salida, no tengo escapatoria, entonces no hay manera, estoy perdido. Es una manera de confrontarse. Entonces ellos se compugieron, dice aquí, se compugieron de corazón. Vean la respuesta, y esta es la respuesta de una persona que va a nacer de nuevo. Esta es una forma de entender las cosas a una persona que Dios quiere hacer la nueva criatura. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, repito de nuevo, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí viene la respuesta. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, vemos que allí, en esa declaración del pueblo ese que estaba escuchando, de ese que había crucificado a Cristo, vean la forma de dirigirse. Noten la humillación, el reconocimiento de la culpa y la humildad para decir, ¿qué haremos? O sea, la regamos, pero ¿qué podemos hacer? Ya no se puede hacer nada. Al oír esto se compugieron de corazón, o sea, se entristecieron, se agüitaron, se consternaron. Para que haya un nuevo nacimiento tiene que pasar eso, mi hermano, mi hermana. Tiene que haber una consternación. Tiene que haber una confrontación. Entonces, ellos le preguntan, varones, hermano, ¿qué haremos? Y ahí viene la buena nueva. Ahí viene la salvación. Ahí le muestra a Pedro el camino y nos muestra a todos el camino. Lo que tienen que hacer es arrepentirse. Arrepiéntense. Y arrepentirse es un cambio de actitud. El arrepentimiento es entender que se está haciendo lo incorrecto y es cambiar de esa manera de ya no estar haciendo lo incorrecto, sino
volver, tratar de hacer lo correcto, lo que Dios quiere. Ese es el verdadero arrepentimiento, ese es el arrepentimiento genuino. Es un cambio de actitud. No es nada más, ay, sí, me puede lo que hicimos, pero voy a seguir haciéndolo. Ese no es un arrepentimiento. No, al menos no es un genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento es, me arrepiento, me puede hasta el alma que lo hice y ya nunca lo volveré a hacer. Voy a hacer todo lo contrario ahora. Entonces, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y vean lo que viene aquí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente así vas a poder recibir el don del Espíritu Santo, y ese don es el que te va a dar el poder. Es el poder de Dios en tu vida para poder dejar la vieja vida y empezar una nueva vida. Empezar a vivir un nuevo nacimiento, un nuevo renacer, una nueva forma de vivir. Entonces, si vemos, hay pasos a seguir. Hay pasos a seguir para el nuevo nacimiento. Espero que me estoy dando a entender, pero vamos a recapitular. Primero que nada, el que va a nacer de nuevo tiene que ser confrontado con la verdad. No se trata de endulzarle la vida, decirle, ay, sí, qué bonito, qué buen pecador eres. ¿No? Se trata de decir la verdad. Así están las cosas. Tú, como yo en mi momento, hemos pecado. Dice la palabra de Dios que todos pecamos y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice ahí en el libro de Romanos. Entonces, y también dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, esa es la forma de confrontarnos. Vamos, pecado, bueno. Entonces, de esa manera de decir, entonces, ¿qué haremos? Para que se dé lugar a un nuevo nacimiento, se ocupa primeramente ser confrontado con la verdad, con la palabra de Dios, con el hecho, la realidad de que somos pecadores, que hemos hecho lo incorrecto ante los ojos de Dios. Número 1. Número 2 es arrepentirnos. Es arrepentirnos de ese mal, arrepentirnos de todo corazón. Se arrepiente aquella persona y luego después de eso dice ahí que hay que bautizarnos, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesús y viene en nosotros el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios ya mora en nosotros y empieza esa, como les decía ahorita, ya hay dignidad, ya nos sentimos dignos, ya no somos cualquiera, sino ya somos elegidos. Y es la realidad, esa es la verdad. No es por sentirnos fachosos, por sentirnos acá que orgullosos, no, es la verdad, tenemos que estar felices. Dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dio hay esperanza, Él nos dio la oportunidad de que aunque estábamos perdidos en nuestros pecados, Él nos hizo renacer.
Él nos hizo renacer, nos dio la oportunidad de empezar una nueva vida. Entonces, y esa es la vida que tenemos que continuar día a día, ir creciendo en esa nueva manera de vivir. Y luego sigue diciendo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Vea lo que les dice. Y es lo que nosotros entendemos cuando nos hablan, cuando nos dieron el Evangelio, cuando recibimos el Evangelio. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay personas que les molesta. En aquel entonces, cuando Jesús vino, había personas que les molestaba que Jesús iba a casa de pecadores. Había gente que les molestaba que Jesús, Cristo, hablaba con mujeres pecadoras y se relacionaba a veces con pecadores. Eso les molestaba. Eso les molestaba. Pero aquí dice que para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, a los que Él quiera. No se trata de que tenemos que tener un estatus social, una edad especial, un sexo, nada más los hombres, nada más la mujer. No, a todos los que Dios llamare. No hay acepción de personas para el Señor. Entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bendito sea el Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten aquí una palabra que acabamos de leer muy importante, dice, así que los que recibieron su palabra. Entonces si dice que así como esos que la recibieron, hubo otros que no la recibieron. Hubo muchos tal vez que no la recibieron, que no eran llamados por Dios, que no eran escogidos por Dios. Entonces, pero los que sí, ellos recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas ya estaban llenas del Espíritu Santo, ya habían recibido el don del Espíritu Santo y por eso es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven? ¿Ven la secuencia? ¿Ven cómo empieza una cosa y luego sigue la otra y la otra? Pero todo es por la gracia de Dios, por el amor de Dios al mundo, a su pueblo. De tal manera amó Dios al mundo, dice. De tal manera nos ama Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para que no nos pierdamos, para que no nos vayamos así a la perdición, sino para que tengamos vida eterna. Entonces, aquí habla para los que le recibieron la palabra, esos los que recibieron fueron en ese entonces como
3,000 y más, ¿no? Miren lo que dice aquí en el Evangelio de Juan, Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos, o sea, como le decía ahorita, muchos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No se trata de que porque por la voluntad de carne, por la voluntad de varón, porque yo quiero que éste sea salvo, yo quiero que éste sea así. No es ni por la voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces no podemos hacer nada por los que no han recibido al Señor. Claro que sí, podemos orar al Señor, podemos orar al Padre y Él, en su infinita misericordia, Él va por la gracia de Él, es que también va a llamar a aquellos que Él quiera llamar. Entonces vamos entendiendo, espero que vamos entendiendo bien cómo es que somos salvos por medio del Evangelio. Porque muchas veces se confunde. Muchas veces yo he visto personas confundidas que creen que empiezan en una religión, empiezan una bola de reglas. Es que en la iglesia dicen que esto es malo, es que en la iglesia dicen que eso es pecado, y es que esto y esto otro. Entonces mucha gente tratan de seguir la corriente a los demás. Pero no hay un nuevo nacimiento. Hay veces, estoy diciendo, hay veces, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una confrontación, no ha habido una aceptación, no ha habido un reconocimiento, un arrepentimiento genuino, sino que se está haciendo todo por seguir la corriente, por seguir, se va esforzando, se está esforzando. Y desgraciadamente eso va a durar poco, porque eso se cansa. Cualquiera persona que quiera hacer eso por apariencia, por aparentar, por querer seguir, por querer que me vean, que esto, no va a funcionar. Desgraciadamente no es así. O sea, no va a funcionar. El Evangelio nos habla de esos pasos. Tenemos que seguir esos pasos y un nuevo nacimiento sano, genuino, que dura toda la vida. Yo digo que una persona que nace de nuevo, que es salva, que empieza una nueva vida, si permanece en eso va a ser toda la vida. Va a ser toda la vida. La salvación se pierde, un tema muy polémico. Yo pienso que si, como les vuelvo a decir, si una persona, como vimos ahorita bíblicamente, lleva esos pasos, es confrontada con la verdad, con la palabra de Dios, es confrontada, reconoce su pecado, se arrepiente de todo corazón, y hay un genuino arrepentimiento, un cambio de actitud, y se bautiza, y
llena del Espíritu Santo de Dios, empieza una nueva vida, una nueva manera de vivir, de ser, no por ordenanzas de hombre, sino porque hay dignidad, en él, en ella, ya porque hay una conexión, porque ya el Espíritu de Dios ya mora en aquella persona. Entonces ya esa persona ya lo que va a hacer, va a seguir, va a perseverar, así como leíamos ahorita ahí. Esos muestras, esos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, porque se entiende que ya somos parte de un cuerpo, ya somos parte del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe. Entonces, se persevera en la oración, como les decía ahorita, y esa persona se tiene que vivir en esa dirección, y claro que no se pierde, esa persona no va a perder la salvación. Entonces vamos a ver desde ese punto de vista, nosotros que ya tenemos tiempo, algunos que ya tienen tiempo en Cristo, que ya hace tiempo que fueron redimidos, que fueron salvados. Entonces, eso nos tiene que seguir alimentando. Por eso dice, cuando en Apocalipsis habla el ángel de Dios, habla a las diferentes iglesias, le habla una y le dice, pues tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Entonces tenemos que vivir en ese primer amor. Tenemos que continuar en ese primer amor. Ese primer amor es el que nos tiene que sostener. Ese entender que somos salvos, que nos da, por todo nos reímos, vemos todo color bien bonito, empezamos a prestarle atención a la naturaleza, las mariposas, mira qué bonita, mira la flor, mira esto otro. ¿Por qué? Porque ahorita vimos que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, ya no estamos solos, ya es Dios en nosotros. Pero en eso tenemos que perseverar también, en ese entendimiento, en ese primer amor, hacer las cosas del primer amor. Yo recuerdo mucho de mi primer amor con el Señor. A mí me tocó estar en el monte, allá en un rancho, estábamos trabajando, y yo me iba en las noches o en las madrugadas, y ahí me postraba ante las estrellas, ante el Señor, hasta la oscuridad, y ahí me ponía a adorarle al Señor. Y eran momentos especiales. Y hoy lo hago, lo trato de hacer y debemos de buscar esos tiempos a solas. Hoy cuando voy a caminar, cuando voy así a caminar solo, empiezo a platicar también con el Señor igual, en ese mismo sentido. Tenemos que vivir en esa misma dirección. Porque el paso del tiempo nos va quitando, al ver las situaciones, al ver lo que pasamos, las aflicciones, que no son cosas ajenas, porque ahí nos advierte el Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Entonces muchas veces esas aflicciones, esas cosas duras que vamos pasando, que vamos atravesando, eso nos hacen a veces
empezar a dejar de tener tanta fe, empezar a declinar y a perder la esperanza. Entonces eso no debería de pasar, debemos de estar en ese mismo sentir de que Él nos salvó, y Él tiene ese propósito, el Señor, que su promesa sigue en pie. Así como empezó allá hace tantos años, así su promesa sigue en pie. Él ha sido fiel, hasta este momento Él ha sido fiel. Amén. Y Él lo va a seguir haciendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hoy que hemos meditado sobre el poder del Evangelio, sobre cómo empieza todo, glosamos todo, cómo empieza una persona a ser cristiana, cómo empieza una persona a seguir a Cristo. Entonces, esa es la base y esa es la forma. Nosotros, si vamos a compartir a otra persona del Evangelio, esa es la forma más adecuada, más bíblica, así como dice. Me ha gustado así formas que utilizan jóvenes o personas así que van a lugares. Dice, si ahorita, un modelo, ¿no? Una forma que utilizan. Si ahorita, por ejemplo, te tocara morir, ¿a dónde vas a ir? ¿Al infierno o al cielo? Y muchos dicen, no, pues que al cielo. ¿Y por qué? No, porque Dios es muy bueno. Pero, ¿y no has pecado? No, pues no. A ver, y empiezan sobre los 10 mandamientos, sencillamente. A ver, ¿nunca en tu vida has mentido? No, pues sí. Y de casualidad, entonces, cuando tú mientes, ¿qué eres? No, pues un mentiroso. Bueno, y tú de casualidad, ¿nunca te has robado algo, aunque sea algo así, cualquier cosa? Pues sí. Entonces, si cuando roba a alguien, ¿qué es? No, pues es un ladrón. Y ahí van. Entonces, el caso, ¿qué es lo que está haciendo? Están confrontando. Esta es la verdad. Tú te crees muy salsa, tú te crees que estás muy bien, pero esta es la verdad. Como leímos ahorita, ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes crucificaron a Cristo. De tal manera que aquella persona llega al grado de decir, entonces, sí es cierto, voy directo al infierno. Si ahorita me tocara morir, voy derechito al infierno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces ya se presenta las buenas nuevas, que Jesús es el único que nos justifica. Si ya pecamos, Jesucristo es el único que nos puede salvar, es el único que nos perdona, y Él ya pagó el precio por nuestros pecados, y creyendo en Él y viviendo una vida entregada a Él, es que Él nos da la oportunidad de vivir eternamente. Entonces, esos son los pasos. Entonces, primeramente se confronta, se entiende que sí hay pecado, que sí se ha pecado, se reconoce de tal manera de que las personas lloran y se sienten, culpables, porque es la verdad, y perdidas. Entonces dice luego, la buena noticia es que Jesucristo pagó el precio, y Él, cuando creemos en Él y cuando nos entregamos a Él, hay salvación, y podemos estar eternamente con Él. Entonces, se hace una oración ahí en ese ínter, en ese de todo corazón, y ahí empieza una nueva vida. Pero muchos no lo reciben. Muchos no. Sí, voy al infierno, ¿y qué tiene? No, ¿por qué? Porque esos no son llamados.
Desgraciadamente todavía no es el tiempo, todavía no son llamados, pero cuando son llamados, cuando son elegidos ya por el Señor, por la misericordia, por la gracia de Dios, entonces luego agarran viada, como dicen luego. ¿Mm? Entonces, nosotros que ya tenemos tiempo en Cristo, pues vamos permaneciendo en el Señor y estando gozosos y alegres, descansar en el Señor, descansar, porque hay veces se nos vamos llenando de cargas, inclusive por nuestras familias, por nuestras propias familias nos cargamos de que, ay, no es salvo, ay, mira que esto, ay, que ya quiero, que ya esto, que esto otro, que esto otro. No debería de ser así. Yo creo que nosotros debemos de orar al Señor, pedirle, clamar por sus vidas y por cualquier otra situación y descansar en Él. Descansar en Él, confiar en Él, en el momento menos esperado, inclusive nos podemos morir nosotros, pero esa oración eficaz del justo puede mucho hasta más allá de la muerte. Y va a llegar el momento de que ellos van a ser salvos. Por la misericordia, por la gracia de Dios, no por nosotros. Yo lo he hecho, antes yo me volvía loquito, yo hacía, ya les he dicho, hacía lo posible y hacía por esto y todo otro, y órale, queriendo por mis fuerzas, que porque haciéndola hasta, como dice un hermano ahí, haciéndola del Espíritu Santo, ¿no? Tratando ahí de poner las formas ahí para que vaya, para que esto y todo otro, para que... No, pero no funciona así. Te vas a desgastar y te vas a sentir, te vas a frustrar y te vas a sentir bien gacho, porque a mí me ha pasado. Entonces tenemos que entender que Dios escucha nuestra oración. Orar, sí, estar orando y luego ya descansar y esperar en Él, confiar en lo que Él va a hacer a su tiempo, a su modo. Y noten bien lo que lo estoy diciendo, esperar en Él. Así dice la palabra de Dios, esperar en Cristo. Eso quiere decir esperar haciendo la voluntad de Cristo. Tú vas a esperar, pero haciendo lo que Cristo quiere que hagas. Porque tú al estar esperando, haciendo la voluntad de Cristo, el otro está viendo. Y Dios está tratando con todos. ¿Entiendes? Entonces, cuando menos piensa, el Señor va a tener misericordia también de otras personas, obran a favor. Entonces, eso es muy importante. El permanecer en Cristo es, ya, olvídate de tu hermano, olvídate de tu hermana que no es creyente. Tú ya le hablaste del Señor, ya oraste al Señor por ella, sí. Bueno, pues ahora concéntrate en tu caminar, seguir las pisadas de Cristo. Permanecer en Cristo. Si tu esposo o tu esposa no es creyente y tú lo eres, gloria a Dios que lo eres. Entonces tú ora por él, ora por ella y tú concéntrate no en los errores de aquel, en los errores de aquella, concéntrate en tú seguir las pisadas de Cristo. Y Dios, el Señor, en su infinita misericordia, a su tiempo, Él va a cumplir los anhelos de tu corazón. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si oramos, si le damos gracias a Dios?